pretender que nosotros vamos a poder evitar los conflictos, por favor, quitemos esa idea de la cabeza de entrada. ¿Cuál fue el factor común? Hubo una palabra que estuvo presente en todas sus definiciones. ¿Cuál fue? Diferencia. El factor común. Esa es la. Muy bien, Marco Tulio, está claro. Fue diferencia. Esa es la palabra clave. Conflicto es una situación en la cual dos o más partes creen que lo que quiere una parte es incompatible con lo que desea la otra. Es decir, toda diferencia entre dos o más partes. Y hablamos, a ver, aquí me voy a tener un poquito para puntualizar. Me voy con la primera parte. Situación en la cual, un conflicto es una situación en la cual dos o más, primero dos o más, porque no necesariamente el conflicto es solamente entre dos, puede ser entre tres, cuatro o más entes o unidades. Y no digo solo personas porque puede ser institucional, puede haber conflicto institucional o de grupos, o conflicto de naciones, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania en este momento, pues es un conflicto, pero es un conflicto de naciones, es un conflicto macro. Lo que está ocurriendo ahorita entre Israel y las naciones musulmanes, o Hezbollah, o Hamas, ¿sí? Es un grupo es un conflicto de instituciones, ¿de acuerdo? Entonces, situación en la cual dos o más partes creen, y subrayo, les digo por qué subrayo la palabra creen, que lo que quiere una parte es incompatible con lo que desea la otra. Subrayar la palabra creen. ¿Cuántas veces te ha sucedido a ti que estás discutiendo con una persona y llevas un rato discutiendo que sí, que no, y como parte de la discusión de repente dices, oye, a ver, pues si realmente estamos de acuerdo, y dices, sí, cierto, ¿verdad? O sea, creímos que tu punto de vista y el mío era diferente, pero al final de cuentas nos damos cuenta que no es así, que sí coincidimos. Entonces, atención, mientras subsiste la creencia de que lo que tú deseas y lo que yo deseo no es compatible, existe el conflicto. Una vez, o sea, mientras persiste la idea, por eso mientras creen que lo que yo quiero y lo que tú quieres no es compatible, no puede darse ambas cosas, existe el conflicto. Si de repente nos damos cuenta que no es así, no existe esta diferencia, bueno, en ese momento desaparece el conflicto. O si tomamos las medidas para resolver el conflicto, desaparece. Pero mientras subsista la creencia de opinión de que lo que tú quieres y lo que yo quiero no es lo mismo, o que no es compatible, no encaja, subsiste el conflicto. Eso es lo primero. Y segundo, una manera más sencilla de decir que es el conflicto, pues es toda diferencia entre dos o más partes, toda diferencia. Ustedes mencionaron, alguien mencionó diferencia cultural, otro mencionó diferencia de carácter, otro mencionó diferencia de ideas, otro mencionó diferencia de opiniones en sus propias definiciones. La palabra, el factor común es diferencia. Somos diferentes. Ahora, que tú y yo seamos diferentes, ¿es malo? ¿Es malo que tú y yo opinemos, pensemos y veamos las cosas diferentes? ¿Es malo eso? Por supuesto que no. Afortunadamente no. Pero atención, el que tú y yo seamos diferentes puede llevarnos a una de dos situaciones. O a la confrontación, que tú y yo, tu idea y la mía sea diferente, ¿sí? Puede llevarnos a confrontar o puede llevarnos a complementarnos. Eso es importante entenderlo, porque a lo mejor lo que yo lo veo de un punto de vista, tú lo ves de otro, y lo que tú ves yo no alcanzo a visualizarlo, pero si yo te expongo mi punto de vista y tú el tuyo, entonces son diferentes, pero nos pueden complementar, y esa es la clave. El conflicto no necesariamente tiene que derivar en algo negativo entre personas, va a depender, y por eso el título del taller, del manejo adecuado, porque no lo puedo evitar. A ver, toda diferencia, gráficamente podemos ver el conflicto, que es una idea, una fuerza, una meta, ¿sí?, opuesta a otra idea, fuerza o meta. Son ideas, fuerzas o metas opuestas. Pero repito, ¿eso es malo? Que tú y yo opinemos diferente, ¿sí? Que yo le vaya a un equipo de fútbol y tú le vayas a otro, ¿eso es diferente? ¿Eso nos va a llevar a pelearnos necesariamente? No necesariamente, ¿sí? Tan conflicto es que yo le vaya a un equipo de fútbol y tú le vayas a otro, ¿sí? Como conflicto lo que está pasando entre Putin y el líder de Ucrania. O sea, hay niveles, pero ambos son conflictos. Cada vez que exista una oposición de ideas, cultura, creencias, valores, lo que quieras, existe el conflicto. Ahora, características, y aquí es donde entramos lo interesante. Características del conflicto. Primero, esto es importante. El conflicto es un proceso humano que es muy importante,
pero subrayo y destaco, inevitable. El conflicto es inevitable, que exista conflicto en la vida es inevitable. Para empezar, ¿desde cuándo hubo conflicto en este mundo? Dígamelo, ¿desde cuándo hubo conflicto en este mundo? A ver. Desde Adán y Eva. Exacto, Marco Tulio. Desde que hubo dos personas en este planeta, ¿sí? Hubo conflicto, ¿sí? A ver, según dice la Biblia cuenta que pues primero creó a Adán, ¿verdad? Y Adán vivía feliz, bueno, no sé qué tan feliz viviría solo, pero el hecho es que estaba solo. Maru ya sonrió porque pues quién sabe, solito, ¿no crees que sería muy feliz solo, Maru? Pero bueno, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Sí? Según nos narra la Biblia, que Dios dice, según dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, démosle una compañera, y entonces durmió Adán. Según se narra, de una costilla de Adán, lo extrae una costilla de Adán y forma a Eva. Cuando Adán despierta y va viendo esa preciosura, esa hermosura de mujer, todo emocionado, voltea con Dios y dice, Señor, ¿de dónde surgió esta hermosura, esta preciosidad? ¿De dónde salió? Y contestó, de una de tus costillas. Entonces, atención, Adán hizo este movimiento así, hizo este movimiento Adán. Y en ese momento, cachetadón de Eva, primer conflicto en el mundo, señores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué crees, Manu? Cachetadón, Eva, ¿por qué? Entonces Adán voltea y le dice, todavía ni hablaba la mujer y ya lo había golpeado. Entonces voltea Adán y dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pegas? Y le contestó Eva, por mujeriego, condenado. Ya andabas viendo cuántas mujeres te quedaban todavía. Bueno, un mal chiste de entrada, nomás para cotorrear y entender que desde el principio de la humanidad, desde que hubo dos seres humanos en este mundo, y ese es el mensaje, ha habido conflicto. ¿Por qué? Porque son diferentes. Adán y Eva eran diferentes. A pesar de uno era hombre, otra mujer, y ya desde ahí. Y entonces, pretender, y este es el mensaje finalmente es este, pretender que nosotros vamos a poder evitar los conflictos, por favor, quitemos esa idea de la cabeza de entrada. El conflicto es, y por eso lo subrayo y lo tenemos en pantalla, proceso humano, es una de sus características fundamentales, es importante y es inevitable. ¿Por qué es inevitable? Si definimos conflicto como toda diferencia de opinión, punto de vista, carácter, cultura, etcétera, pues somos diferentes. Gracias a Dios somos diferentes, sino que aburrido sería este mundo. Pero esas diferencias, insisto, son las que generan justamente el que exista conflicto. ¿Sí? El que tú y yo no estemos de acuerdo en algo es un conflicto, el que tú y yo choquemos en algo, pues es conflicto, es inevitable, ¿sí? Y entonces cuando escucho a personas que dicen, es que yo con mi pareja, ahora, sobre todo novios que se van a casar, lo escucho con mucha frecuencia, dicen, no, yo no voy a tener conflicto ahora que me case, no, todo va a ser miel sobre hojuelas. Cásate, luego hablamos, compañero, cásate. De hecho, alguna vez escuché una frase por ahí que decía, si tú quieres adquirir maestría en manejo de conflictos, cásate. No vas a necesitar estudiar ni asistir a ningún curso. ¿Sí? Lo vas a ir aprendiendo sobre la marcha, te lo garantizo. Pero bueno, punto número 1, característica fundamental del conflicto, es inevitable. Con tu jefe, con tus clientes, o sea, no digas, es que con este jefe no voy a batallar, no digas, con mi pareja no voy a batallar, con mis hijos nunca voy a tener conflictos. Por supuesto que eso es, si partes de esa premisa estamos mal. La premisa de la que debemos de partir es que el conflicto es inevitable. Por lo tanto, ¿sí? El chiste no es evitarlo, no se puede evitar. Y si no lo puedo evitar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender a manejarlo. Por eso el taller se llama manejo de conflicto. No se llama evitar el conflicto, se llama manejar el conflicto. Aprender a manejarlo, no a evitarlo. Eso es lo primero que nos debe quedar claro. Y para allá vamos. Vamos a decir, ok, dado que no puedo evitarlo, entonces, ¿qué tengo que hacer para manejarlo de una manera efectiva? ¿Sí? Siguiente característica del conflicto. Esto es muy interesante, muy importante. Con mucha facilidad crece, como bola de nieve. ¿Sí? Cuando alguno de ustedes ha estado en alguna montaña con nieve, si tú elaboras una bola de nieve y la dejas rodar, pues al principio es una pequeña bola que la puedes detener tranquilamente y evitar que... Pero si la dejas rodar y la dejas rodar, va creciendo como una nieve hasta que se convierte en una avalancha. Igual un conflicto.
Esto es importante entenderlo. El conflicto, ¿cuántas veces dices, es que no puede ser que haya empezado con una discusión tan mínima de algo tan absurdo, de una diferencia de opinión tan insignificante, y acabamos peleados, pero peleados a muerte? Entonces, ¿qué sucedió? El conflicto tiene esa característica, con mucha facilidad, si no se cuida, y aquí Marco Tulio, tú que pusiste la expectativa, ¿qué hacer para evitar que el conflicto crezca? Para allá vamos, eso es importante, dado que precisamente una de sus características es que muy fácilmente algo que empezó siendo una discusión intrascendente acabó siendo un problema mayúsculo y enorme. Y si no, piénsenlo. Piensa en una situación que tú viviste, has vivido en tu vida, donde el asunto fue demasiado trivial, empezó con algo realmente irrelevante, pero la discusión fue creciendo de tono, fue subiendo de tono, hasta que llegó un momento donde ya es una avalancha, ya no es una bola de nieve. Una bola de nieve todavía la puedes detener, pero cuando se convierte en avalancha, ya no puedes volver atrás. Mejor córrele, te va a aplastar la bola de nieve, la avalancha. Lo mismo sucede con los conflictos. Muy fácilmente escalan. Entonces tenemos que tener la capacidad de detener la bola de nieve antes de que se convierta en avalancha. ¿Cómo? Es parte de lo que vamos a ver. Ahorita estamos hablando exclusivamente de las características. Entonces entender que número uno, es inevitable. Número dos, dado que es inevitable, el trabajo no es sacarle la vuelta a los conflictos. No resuelve nada sacando la vuelta a un conflicto. El conflicto subsiste aunque tú intentes sacarle la vuelta, porque ahí está, ¿sí? Entonces es inevitable, no lo puedo evitar, tengo que aprender a manejarlo, y con mucho cuidado el manejo, porque fácilmente una situación conflictiva puede escalar a proporciones desastrosas. ¿Ok?